queríamos agradecer a la organización del evento por la invitación, por la posibilidad de formar parte de una mesa fantástica como esta, en la que voy a compartir experiencias con profesionales muy destacados. Quiero presentarles a cada uno de ellos, ¿bien? Ana Díaz Llorente es directora de formación de Alena Flelú. Claudio Hernández Olaya es Head of Learning and Development de ISS Facilities Services. Pablo Flores Chacartegui es director de liderazgo, talento y compensación de Heineken España. Y Daniel Ferreiro Díaz es responsable de formación y selección de Sanitas Seguros. Bien, nos ha tocado una mesa bastante interesante y la hemos estructurado. Se nos ha ocurrido que quizá para ustedes resulte interesante que hablemos de 3 temas, aunque podemos explayarnos en uno u otro. Y para que entonces tenga una estructura que nos permita entender bien hacia dónde va la intervención de cada uno, vamos a plantear estos 3 temas. El primero está relacionado con que nos cuenten un poco su experiencia con sus entornos virtuales de formación, sus LMS, ¿sí? Porque hay una cierta evolución de todos ellos hacia Learning Experience Platforms, es decir, entornos que de alguna forma sugieren aprendizaje o proponen el aprendizaje adaptativo. Pero bueno, que nos cuenten un poquito su experiencia con sus entornos virtuales de aprendizaje. Muchas gracias, Max. Bueno, en nuestro caso, por contextualizar también un poco, nosotros somos Alena Flelú y somos una empresa donde hay un porcentaje muy alto también de franquiciados, que también ofrecemos este tipo de plataforma y formación para ellos. Y bueno, pues tenemos una plataforma LMS con 146.000 visitas al año. Hay mucha interacción porque hay algo más que formación y cursos y learning. Para nosotros es una herramienta de comunicación y también una herramienta donde ellos pueden entrar y ver cosas que les interesan y que les resultan útiles para su día a día. Pienso que han evolucionado bastante estas plataformas LMS, que el nivel de trazabilidad y de seguimiento de los usuarios es enorme, pero es verdad que, por lo menos en nuestro caso, no conseguimos generar 100% esta experiencia de inteligencia que esperamos de una plataforma como puede ser Netflix, que bueno, hablamos muchas veces de plataforma tipo Netflix. Bueno, pues no llega. Al final hay una persona detrás que es la que hace los itinerarios y la prescripción y la recomendación, si existe, no la hemos encontrado de manera automatizada con inteligencia artificial. Lo gestionamos más bien nosotros, los diferentes perfiles y los diferentes itinerarios. Interesantísimo, interesantísimo. Gracias, Max. Seguimos en orden. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, qué gusto volver a tener eventos presenciales. En el caso de ISS, voy a también dar un poco de contexto para los que no conozcáis la empresa. Es una empresa de servicios, mayoritariamente limpieza, pero cualquier otro servicio a empresas. Y en España tenemos aproximadamente 30.000 personas. Me parece relevante empezar diciendo esto porque la complejidad de gestionar la formación para estas 30.000 personas, en su mayoría personas que viven en casa de nuestros clientes limpiando o dando cualquier otro servicio, pues es alta, ¿no? Y concretamente nuestro LMS, como lo tenemos un poco estructurado, es el tratar de enganchar con esas personas y aportarles contenidos que realmente sean atractivos para ellos y que les ayuden a mejorar su empleabilidad. No se trata solo de darles contenidos técnicos para su puesto de trabajo, que por supuesto también, estos generalmente muchas veces son obligatorios, sino también darles la posibilidad de acceder a un cierto contenido voluntario que le permita desarrollarse allí donde más lo requiera. En nuestro caso, al igual que en el tuyo, Ana, también es una herramienta de comunicación, porque muchas veces nos falta llegar a tener ese vínculo con ellos por la enorme dispersión que hay por toda España, y es en el LMS muchas veces donde nos encontramos y donde podemos recibir de ellos pues, o feedback o comentarios o valoración de muchos de los cursos. Concretamente, y ya finalizo, estamos todo el día actualizando estos cursos, pero también actualizando la plataforma en el sentido de cómo nos podemos relacionar con ellos. Y estamos empezando a introducir cursos que son muy cortitos, a lo que llamamos microlearning, son mini píldoras, y también hay cursos que son un poco más largos.
Y luego estos cursos los tenemos de alguna manera desarrollados por nosotros propios, pero también accedemos a proveedores, seguro que muchos de vosotros trabajáis en estas empresas, que nos facilitan este contenido y lo enganchamos a nuestro LMS. De esta manera intentamos ofrecer una experiencia pues, lo más amplia posible y muy centrada en el empleado, que para nosotros es la piedra angular de la compañía. Fantástico. Gracias, Claudio. Bueno, pues nada, me uno al agradecimiento a la organización, al que haya tenido esta fantástica idea de utilizar el Wanda y este espacio seguro para volver a estar todos de nuevo. Muchísimas caras conocidas y la verdad que nos llena a todos los que estamos aquí de energía. Gracias, por supuesto, a Max y a Avanzo también. Bueno, yo quería contestar desde dos puntos de vista. Empiezo por la parte de Heineken, que seguro que muchos de vosotros nos habréis bebido en algún momento de vuestra vida. Pero bueno, aquí represento al equipazo de recursos humanos de Heineken España. Somos una empresa con más de 150 años de antigüedad, familiar, y la verdad con una seña de identidad muy clara, ¿no? De innovación, de poner a las personas, a los clientes en el centro y también a los empleados, y ese es el reto que tenemos en recursos humanos todos los días. LMS. Mirad, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que no hay una solución que sirva para todo. Entonces, al final tienes que relacionar plataformas para sacar lo mejor de cada una de ellas. Os contamos nuestra experiencia donde estamos nosotros. Nosotros tenemos ahora mismo, digamos, lo que es el motor, la parte, sí, el motor del coche, que está funcionando SuccessFactors. Hemos decidido meterle una capa adicional con un proveedor de Cross Knowledge, que lo que nos hace es la capa de gamificación y de experiencia de usuario, porque es verdad que SuccessFactors, esa parte, pues pensamos que no es el mejor del mercado, y luego, digamos, esa es la carcasa, ahora le tienes que meter otras piezas, ¿no? Y aquí va un poquito en la línea de Claudio, oye, ¿qué le metes a esto, no? Y nosotros, por ejemplo, hemos decidido invertir en dos plataformas, LinkedIn Learning, lo entiendo que se puede decir sin ningún problema, ¿no? Este tipo de cosas. LinkedIn Learning y una plataforma de aprendizaje digital que se llama DigiFit, que per se pues ya conlleva internamente pues motores de, digamos, de búsqueda un poquito, no te voy a decir súper inteligente, pero bueno, va aprendiendo. Y de alguna manera, en función de tu perfiles similares, pues te va diciendo qué contenidos pueden ser buenos para ti. Tú puedes decir, oye, yo aprendo mejor leyendo, viendo vídeos, con podcast. Entonces, bueno, de alguna manera te va ofreciendo de una batería de muchos recursos lo mejor. Entonces, bueno, básicamente mi experiencia es que hay que combinar elementos digitales diferentes para que al final la experiencia de usuario sea buena. Pero os voy a decir una cosa. Después de haber invertido en todo esto, nosotros en la compañía tenemos un peor nivel de aprendizaje corporativo que cuando tenía un SharePoint guarro. Dices, ostras, ¿y cómo es posible si me he gastado un montón de dinero? Pues porque hay unas capas, como decía aquí mi amiga Ana, no puedes competir con Netflix. Por mucho que tú quieras, no puedes competir con Netflix. Y hay unas capas que están fuera de la tecnología que son los que hacen que efectivamente una compañía avance en aprendizaje o no. Por un lado, es el conocimiento, como decía Claudio, de tu cliente. Es decir, si tú efectivamente no sabes tu cliente interno qué es lo que hace, cómo consume información, cuáles son sus hábitos y te separas un poquito de él, seguramente lo que le ofrezcas no sea relevante. Y luego también si la organización no reconoce de manera clara las personas que apuestan por su aprendizaje versus los que no lo hacen. Las organizaciones y las empresas que entienden que o trabajas o aprendes, sin darnos cuenta que muchas veces la clave del aprendizaje es darte cuenta que estás aprendiendo cuando trabajas, ¿no? Entonces son debates que ahora mismo en todos los comités de dirección se están teniendo encima de la mesa, que son muy importantes que desde el área de recursos humanos pongamos encima de la mesa para generar ese ecosistema de premiar intrínseca o extrínsecamente las personas que quieren aprender, y luego efectivamente vas con tu capa de tecnología, de aprendizaje, de contenido, pero una cosa per se no te da el resultado del éxito, que era lo que yo quería de alguna manera compartir con vosotros. Muy interesante, gracias Pablo. Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar primero a la organización por qué nos han puesto a ti y a mí en los extremos, que es para que no nos quememos el pelo, ¿no? Debe ser. Bien, pues muchas gracias, un detalle. LMS. Yo el tema de los LMS, la verdad es que lo he visto siempre como muy orientado a la empresa, ¿no? Poco orientado al empleado y muy orientado a los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque al final nos hablan de robustez, nos hablan de términos que al empleado le dan absolutamente igual, es decir, no le interesa eso, le interesa vivir una experiencia de aprendizaje chula y molona, ¿no?
Y al menos hasta la fecha, los que yo he probado y los que tenemos, pues a mí no me ha gustado ninguno. Quiero decirte que es algo que, por eso el SharePoint guarro este que comentaba Pablo, nosotros le tenemos ahí todavía funcionando, ¿no? Y la verdad es que bastante bien. Nosotros funcionamos ahora mismo con Saba Cloud a nivel mundial. Sabéis, Sanitas es en España, pero a nivel internacional es Bupa. Y ahí yo creo que hay una guerra entre departamentos de recursos humanos, corporativos y demás, a ver qué implementas y qué no. Hemos hecho otras pruebas con otros, pero como hablaría mal de ellos, no voy a mencionar a ningún proveedor, ¿vale? La idea básicamente es lo que he comentado, ¿no? Comentaba también Pablo, enganchar distintas plataformas. Nosotros, si quieres innovar, si quieres tener lo último, tienes que ser mucho más flexible. O sea, tú quieres implementar Good Habits, pues tienes que hacerlo sin colgar los cursos de Good Habits en ningún LMS, porque si no, cuando los vas a sacar, ya esos cursos no tienen ningún interés, ¿no? ¿Quieres sacar GameLearn, que también es otro proveedor fantástico? Pues te pasa igual. Es que o usas su plataforma o todo lo demás, pues es un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Ayer escuchaba a un señor que no sé si conocéis, se llama Risto, que es el CEO, no sé si a día de hoy sigue siendo, creo que sí, el CEO de Nokia, y empezaba una conferencia en el 2017 muy interesante haciendo una pregunta que os voy a hacer yo ya aquí. Es ¿cuántos pensáis que la inteligencia artificial, ¿vale?, va a suponer un revulsivo en los departamentos de recursos humanos en el futuro? Por favor, ¿podéis levantar la mano? Inteligencia artificial. Los que no os levantéis la mano alguno, os voy a preguntar por qué, ¿vale? Había pensado, de hecho, hacer otra pregunta antes, un poquito más de estas de calentamiento de brazos. Digo, oye, no sé, ¿estamos en el Wanda? Sí, ¿no? Vale. Venga, la voy a hacer otra vez. ¿Quiénes pensáis que el Machine Learning va a ser, o la inteligencia artificial, va a ser en el futuro algo que va a revolucionar el mundo en general, pero de los recursos humanos? Ahí veo manos de verdad a tope, ¿no? Bien, pues prácticamente casi todo el auditorio. Ahora la siguiente pregunta es, ¿quién de los que estáis aquí o estamos aquí sería capaz de explicarnos qué es la inteligencia artificial? Pero con detalle, ¿eh? No con grandes titulares, hablándonos de plataforma y demás. ¿Nadie? Es curioso, ¿no? Es decir, pensamos todos que va a ser revulsivo, pero de momento ninguno estamos haciendo nada, ¿no? Este CEO lo que hizo fue él directamente meterse a estudiar qué era la inteligencia artificial, hizo un curso de inteligencia artificial, es decir, al final predicar con ese ejemplo, ¿no? Queremos impactar en la gente y nuestra única manera de hacerlo es, pues eso, ¿no?, dando ejemplo a los demás. Y yo creo que en los departamentos de recursos humanos lo que tenemos que hacer es eso. Hay plataformas, yo creo que todavía a nivel de inteligencia artificial nos la venden, pero yo la inteligencia artificial de momento solo la he visto en aspectos como la conducción autónoma, ¿no? Pero en recursos humanos, no sé si alguno tiene otra experiencia y nos la quiere contar, porque tenemos el micro, ¿eh? Pero si alguien quiere participar, decía Pablo, oye, también que el público, ¿verdad?, que aquí que os tenemos cerquita, ya no estamos ahí cobijados en nuestra casita, detrás de la cámara, apagada, por cierto. Bueno, pues yo me callo ya, que si no... Muchas gracias, Daniel. Fantástica primera ronda en la que nos quedamos con algunos titulares importantes. Inteligencia artificial va apareciendo, pero las personas por detrás todavía hacemos una labor fundamental, ¿no? Y el entorno está muy bien, pero ninguno nos termina de encajar, y hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, cómo nos encaja desde el área de formación y de recursos humanos y en qué medida le encaja al usuario final en su experiencia de aprendizaje. Fantástico. Y esto nos da pie a la segunda pregunta, bueno, que era relativa a los contenidos, aunque ya la adelantaron un poco, es ¿qué experiencias interesantes nos podían contar ellos con contenidos o proveedores, sobre todo teniendo en cuenta qué impacto real tienen en el aprendizaje de competencias en el puesto de trabajo? Es decir, a contenidos que no sean solo expositivos, sino que desarrollen competencias. Muy bien, Bueno, Ana. En nuestro caso estoy muy de acuerdo con lo que comentan mis compañeros de mesa y de debate. Realmente, al final, los microcontenidos no llegan a suplir la parte humana, ese contacto. Me hace gracia lo que habéis comentado, porque justo nos pasa lo mismo. Digo, teníamos una plataforma que era una patata al principio cuando empezamos, pero era mucho más experiencial, mucho más comunicativa y no teníamos apenas reportes y
conocimiento de lo que ocurría ahí. Sin embargo, la gente estaba mucho más conectada. Cuando hemos pasado a querer tener más trazabilidad del empleado, a tener más información para nosotros tomar decisiones, es verdad que el usuario se ha desconectado un poco y nos ha costado mucho esfuerzo volver a conectarle y ha sido un objetivo a lo largo de este año. Y parte de esa conexión lo hemos conseguido a través de contenidos más potentes. Es decir, ¿qué nos demandan? Al final, yo creo que nos demandan agilidad, tener contenidos actualizados, tener contenidos muy prácticos, formatos mucho más cortos, mucho más breves, formatos vídeo, formatos visuales. Experiencias positivas, pues por ejemplo hemos tenido una experiencia muy positiva con una plataforma de contenidos digitales que se llama Thinking Head. Son vídeos cortos donde hablan personas relevantes sobre micropíldoras, sobre conceptos más transversales, desde situaciones actuales, de cómo manejar la diversidad, hasta temas de liderazgo y de gestión de equipos. Bueno, pues al final nos damos cuenta, por ejemplo, que estos contenidos vídeo más parecido a lo que puede encontrar cualquier persona en YouTube entrando por su cuenta, son posibles y generan más cambio a veces que la típica píldora formativa. Generan más transformación porque inspiran más, mueven más. Yo pondría este ejemplo como una buena experiencia dentro de nuestra organización. Gracias, Ana. Fantástico. Claudio. A mí me gustaría empezar contando una reflexión que tuve cuando entré en el rol de formación y desarrollo, que fue hace poco más de un año. Yo no venía del mundo de recursos humanos, aún me siento un poco infiltrado entre tantos profesionales como vosotros, pero el caso es que lo primero que hice, supongo que con cierto sentido común, fue ver, oye, realmente la gente hace la formación online, me voy a referir a la online, y por qué si no la hace, por qué no la hace. Y la conclusión a la que llegué es que no la hacía porque no les dábamos motivos para hacerla. Tú que me escuchaste el año pasado en la mesa, lo siento, me voy a repetir un poco, pero básicamente es que les decíamos que el único argumento de venta por mi parte, por la parte de la empresa, es que era obligatorio. Y esto les choca. Una persona que le obligan a hacer un curso que ni siquiera es bonito y que ni siquiera le interesa, pues es difícil que lo haga con todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, fruto de esta reflexión, empezamos a trabajar en evolucionar la plataforma desde el punto de vista de accesibilidad, pero también desde el punto de vista de contenido, ¿no? Hacer un contenido que realmente sea interesante en cuanto al tema y atractivo en cuanto a que lo puedas ver y tocar y te aporte. Y concretamente, el punto diferencial, la diferencia que marca la diferencia, ha sido el hacer algo que realmente la persona deseara. Es decir, yo te puedo ofrecer cursos de muchos tipos muy variados que pueden ser súper interesantes y te pueden interesar, pero no tienen tanta fuerza que si tú dices, oye, pues a mí me gustaría hacer uno sobre gestión de equipos en entornos online, porque ahora teletrabajamos mucho y yo no sé llevar un equipo. Las competencias que necesitaba para llevar un equipo cuando nos sentábamos todos juntos, pues a lo mejor no son las mismas que online. La gente necesita cosas distintas. Entonces, ha sido un poco el hacer esta última milla de unir las necesidades con la experiencia, con la propia accesibilidad de la plataforma que nos ha marcado la diferencia. Y preguntabas concretamente por algún caso de algún proveedor. Os he dicho antes que muchos de los cursos que tenemos los desarrollamos internamente y otros no. Y concretamente pues hemos trabajado en el último año con 2 proveedores. Uno de ellos es Goodhabits. Nos ha ayudado mucho, la verdad, a tener un contenido pues muy atractivo y muy variado que realmente ha hecho que la gente se haya enganchado aún más a la formación. Por tanto, se ha demostrado lo que empezaba contándoos al principio. El argumento para que la gente haga formación de esto es obligatorio no vale, aunque es cierto que hay cursos de compliance que todos tenemos que hacer de forma obligatoria y eso es otro tema que podemos hablar en otro momento, cómo hacerlos atractivos y que la gente le interese. Pero está claro que la gente necesita algo más. Gracias, Claudio. Muy bien, Pablo. La gente necesita algo más. ¿Sabes cuál es el primer motivo que están diciendo las personas en la encuesta para volver a las oficinas? Poder volver a las formaciones presenciales. ¿Y qué juega en las formaciones presenciales que es más difícil llevarlo a entornos digitales? La emoción. Y sabemos que sin emoción no hay aprendizaje. Aprendizaje real, como decía Max, ¿no? De que efectivamente tú te lo llevas al desarrollo de competencias, desarrollo de ruptura de paradigmas, de hacer cosas de manera diferente, ¿no? El mejor proveedor que yo tengo para la parte de formación de digital se llama Empleado de Heineken España S.A. ¿Por qué? Porque además de los contenidos, le ponen, si tienes el arte de elegir bien a las personas, le ponen una pasión, una emoción que mi top 5 de cursos online
en términos de NPS, son los que han desarrollado mis compañeros de experiencia de cliente, los maestros cerveceros, el tercero hacer referencia a lo que el curso que ha hecho mi equipo médico para temas de resiliencia, y tengo otros contenidos fantásticos de gurú estupendos, pero la emoción que transmite un compañero y el hablarte a ti es lo que me separa de otro tipo de contenidos que puedes encontrar en YouTube o otro tipo de plataformas, ¿no? Hay cosas intermedias. Aquí Ana hablaba de la gente de Thinking Heads. Yo hablaré muy bien siempre de ellos, porque creo que han sido los pioneros en España en hacer microlearning de sesiones magistrales. En nuestro caso, que somos una compañía que vende momento y vende experiencia, y mis empleados tienen un alto nivel de compromiso por la relación que tenemos, dar la oportunidad y formar, capacitar y reconocer a personas que quieren compartir su conocimiento, al final estamos dándonos cuenta que son los contenidos que la gente consume más y que genera la otra gran parte, que es el engagement, que es una de las cosas que a veces ponemos en un segundo lugar en la formación. La formación per se, o el aprendizaje per se, genera compromiso, porque genera un vínculo que otras actividades pues no hace tanto, ¿no? Y nada, esa ha sido un poquito la experiencia. Gracias, Pablo. Daniel. La verdad es que Pablo ahí me la deja votando, porque hablabas de engagement, Nunca mejor dicho. de compromiso. Que que manda. Porque no sé si conocéis, hay un proveedor que está vinculado, que compró LinkedIn hace unos años, que se llama Glint. ¿Alguno lo conocéis, de los que estáis aquí? Me gusta el tema de las manos, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Solo una persona usáis Glint? Yo pensaba que era mucho más. Pues está muy bien, ¿eh? La verdad es que todo lo que toca LinkedIn, de verdad que Sí, esta gente, son decíamos muy antes, buenos. son bastante inteligentes. Muy buenos. Bueno, pues tiene una plataforma para medir el compromiso, que es la que utilizamos nosotros en Bupa a nivel mundial, y aunque aquí no la utilicéis muchos por lo que veo, a nivel internacional sí se está utilizando. Y el otro día publicaron un estudio donde las personas que nos dedicamos a formación, yo creo que estamos de enhorabuena, y creo que muchos de los que estáis aquí estaréis en esa función. ¿Por qué estamos de enhorabuena? Bueno, pues la pandemia ha traído cosas muy malas, y ha traído una cosa que ha sido un poquito, no sé si sorprendente, ha hecho que cambiemos en las organizaciones la manera en la que vemos a nuestras empresas. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, antes llevamos hablando de valores toda la vida, pero la verdad es que los valores pues, estaban ahí en la web y la gente, los empleados, no sabían casi ni cuáles eran, ¿no? Nos hemos dado cuenta en la pandemia que los valores sí que eran importantes, ¿verdad? O sea, ¿quién no ha visto en sus empresas poner en juego o no esos valores que decían que tenían? Yo creo que ahí a muchos las ha rascado y ha salido de verdad si había premio o no había premio detrás. Bueno, pues resulta que los empleados están valorando ahora en este estudio, y si queréis alguien me contactáis por LinkedIn y os lo mando para que veáis que no miento, los empleados han pasado a valorar el crecimiento y el aprendizaje a la posición número 1 con respecto a lo que consideran ellos como una cultura corporativa potente, buena, de éxito, ¿no? Lo que los empleados demandan. Ha subido 8 posiciones hasta colocarse en la posición número 1. El crecimiento y el aprendizaje, ¿no? Es brutal. En ese sentido, y contestando a la pregunta de más, que si no va a decir, este tío se me escapa todo el rato. Nosotros tenemos varias experiencias, ¿no? que han sido muy relevantes este año. Una de ellas, por ejemplo, fue un contrato que hemos firmado con una startup israelí que se llama Hour One. ¿Alguno lo conocéis? Hour One, ¿no? Yo es por si lo explica otro y así me... Bueno, pues Hour One trabaja con el concepto de personas sintéticas. Es algo que nosotros, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues para dos cosas, ¿no? Por ejemplo, para la generación de contenidos y para las comunicaciones del equipo de People, ¿no? Porque esto lo que hacen es, cogen una persona real, la digitalizan, podemos ser cualquiera de nosotros, la digitalizan, y a partir de ahí tú tienes unos contenidos, unos textos y unas bases de datos de empleados, y lo que consigues, por ejemplo, es, con tu base de datos de empleados, coges esos textos que tú has creado, los subes y tienes a esa persona, que en un principio era real, ahora ya no porque está digitalizada, contándole al empleado lo que tú quieras, el texto lo que pasa es que lo estás personalizando. Al empleado le llega un mensaje, oye, buenos días Pepito Pérez, como estás en el área comercial, claro, esto te estás evitando contratar actores para la creación de contenidos, bueno, y es algo, la verdad, bastante potente, bastante disruptivo, que por cierto todavía se está confundiendo un poquito con el tema de las deepfakes y genera un poquito de controversia, ¿no? De hecho, nosotros queríamos haber hecho una comunicación un poquito más abierta al exterior,
y hay ahí como cierto debate sobre si eso es positivo, es negativo. Bueno, yo no sé si es positivo o negativo, yo lo que sé es que es muy eficiente, es muy innovador, y el otro día hablaba con otro proveedor que están haciendo algo muy parecido, estos son españoles, pero con la voz. Es decir, ellos te cogen la voz, imagínate ahora me están grabando a mí la voz, y de repente con esos patrones de la voz son capaces de crear otro audio con mi misma voz. Es decir, si alguno de vosotros me escucháis, bueno, pues no sería yo, sería lo que han conseguido hacer con esta plataforma, ¿no? Un tema increíble. Y luego hablaba Pablo, y en esta parte acabo, de otra experiencia que, como decía Umbral, de mi libro, ¿no? El año pasado, la verdad, fue un orgullo que al equipo nos dieron un premio en el periódico Expansión, los premios de innovación en recursos humanos, por un proyecto que llamamos aprendizaje clandestino y que tiene mucho que ver con las emociones que comentaba Pablo. Básicamente, y os cuento a titulares, y si alguien tiene más interés ya profundizamos, lo que hacemos con aprendizaje clandestino es coger el talento que tenemos en la organización identificado, ¿vale? Y para conocerles un poco más en profundidad y con esas emociones, lo que hicimos fue lanzarles una especie de enigmas que les llegaban a sus correos electrónicos, donde un día y una hora y en un lugar secretos iba a ocurrir algo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que la gente, cuando le llega un mensaje de People pero no entiende muy bien qué es lo que es, surge este concepto de la incertidumbre, quieren saber qué es lo que pasa, qué hay detrás de eso. Otros no, a otros les da miedo, intentan contactar con gente del equipo para que les cuenten, oye, ¿esto qué es? No lo entienden. Bueno, al final les mandábamos unas coordenadas de Google para que fueran a un sitio, pero esas coordenadas no coincidían con el sitio, porque claro, la gente mete eso en Google y les sale ya, bueno, pues a lo mejor poníamos una clínica dental. La gente iba a ese sitio, ese día, completamente perdidos. ¿Qué ocurría? Bueno, pues lo que ocurría es que nosotros habíamos seleccionado un personaje pues muy interesante, la verdad. Hemos hecho este evento ya 6 o 7 veces, antes de la pandemia, como os podéis imaginar, y lo que vivían es una experiencia realmente distinta a lo que pueden vivir en un aula, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una que hicimos con el tenor Zapata, que no sé si le conocéis, un personaje o una persona increíble, no solo en la parte profesional, sino en la parte personal, y de repente montamos allí, en unos estudios underground que hay en el barrio de San Blas, pues un escenario improvisado con ellos, una especie de cenita, petit comité, 8 o 10 personas, donde estás cenando con ese conferenciante o con ese formador o con esa persona que tiene algo interesante, y en un entorno que no es como este, porque cuando aquí viene un conferenciante, pues te cuenta una parte de su vida, pero cuando estás con él, conviviendo en un entorno tan cercano, 8 o 10 personas, la gente la verdad es que lo vive con mucha intensidad, y nosotros también nos permite conocer mejor a nuestros compañeros, ¿no? En entornos de incertidumbre, con lo cual, bueno, esto fue uno de los eventos, hubo 8 más, y la verdad es que muy recomendable, ¿no? Ese tipo de formatos tan emocionantes. Gracias, Daniel. Miren qué interesante, ¿no? Contenidos ilusionantes, atractivos, que transmitan pasión, que pongan el foco en los valores. Bien. Y esto nos da pie para la tercera área que queremos tratar. Entornos ha sido la primera, contenidos la segunda, y ya nos lo anticipó un poco Pablo, ¿no? El formador interno, ese valor fundamental. Pero ese formador interno también tiene que evolucionar, porque ahora ha venido para quedarse el entorno híbrido, el entorno digital. ¿Cómo se va a adaptar ese formador interno? ¿Cómo va a desarrollar competencias para trabajar en un entorno no solo presencial tradicional, sino híbrido o digital? Bueno, pues en nuestro caso y nuestra experiencia es que el punto de partida es que aproximadamente el 25% de la gente que hoy trabaja, sobre todo en nuestras tiendas, en nuestros puntos de venta, es nuevo. Cada año se incorpora un 25% de personas nuevas en la plantilla, y además tendemos a contratar a perfiles con poca experiencia profesional. Entonces, bueno, pues en este punto nos dimos cuenta, por un lado, que necesitábamos, aparte del equipo de formación, necesitábamos también crear estructuras internas de ecosistemas de aprendizaje, y creamos lo que nosotros llamábamos paneles. Gente de las tiendas que levantó la mano y que dijo, oye, yo quiero aportar más valor a mi compañía y me apetece formar a otros. Creamos un panel de expertos, nosotros somos una cadena de ópticas y tenemos una parte profesional importante.
un panel de expertos que se encargaban de la parte clínica dentro de los gabinetes y un panel de experiencia de compra más orientado al protocolos y bueno, pues sorprendentemente este equipo no solamente nos ha ayudado a formar a gente nueva que se incorpora en nuestras organizaciones, sino que nos ha ayudado a mejorar la experiencia del cliente, porque al final son los que están en el último punto, yo diría en el primero, más que en el último, están en el corazón del negocio, son los que están en contacto con los clientes y los que realmente entienden lo que allí sucede y cuál es el valor que podemos aportarles. En este sentido, ha sido muy presencial hasta un punto donde nos ha tocado transformarnos. Llegó COVID y además yo creo que nos hubiese tocado hacerlo aunque no hubiese llegado COVID. Lo que pasa es que el COVID lo ha acelerado, ¿no? Nos hubiese tocado hacerlo. ¿Qué ha ocurrido en este momento? Bueno, pues nos dimos cuenta que los formatos presenciales no los podíamos pasar a formatos online. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel. En el confinamiento, el área de formación fue lo más importante dentro de nuestra compañía. O sea, la gente se volvía loca. Nosotros nos fuimos de ERTE y volvimos de ERTE solo para hacer formación para toda la gente que estaba en sus casas. Era necesario para mantener a la gente con energía, a la gente con esperanza. Y ahí nos dimos cuenta. ¿Qué hicimos? Reaccionar rápido. Los formatos presenciales a online, pero claro, eso no podía ser. Hay elementos como fatigas de formato y cosas así que no nos permitían adaptarnos y generar pues esa misma sensación y esa emoción que tienes en presencial. Ahí hemos tenido una muy buena experiencia con un programa de un proveedor que se llama Rebel Talent. Es una certificación Work Together Anywhere en la cual preparan a los formadores internos, en la que nos hemos preparado para estos entornos híbridos, estos entornos remotos, y nos hemos preparado realmente no solamente a aprender a usar nuevas herramientas tecnológicas. Bueno, pues utilizamos un montón de cosas, Mentimeter, Mural, Loom, vídeos, herramientas colaborativas, sino que nos hemos preparado a nivel psicológico también, esa parte de seguridad psicológica, de esa pantalla que nos separa, cómo poder hacerlo más cercano, cómo poder interactuar más, hasta tal punto que creo que nos hemos pasado de frenada. Es decir, ahora hay más interacción y más participación en entorno virtual casi que en entorno presencial. Ha sido increíble. Tenemos varios programas, formación inicial, y tenemos otro programa de modelo de negocio para nuevos franquiciados que se incorporan en nuestro grupo, que lo hemos adaptado a este contexto virtual, y la respuesta es absolutamente increíble el nivel de participación. Y claro, pues al final esto ha pasado por un esfuerzo también de todos los formadores internos, tanto los que tenemos el puesto de formador como la gente que está en nuestros puntos de venta y que se encarga también de formar a la gente nueva, de adaptarnos, de reconvertirnos y de utilizar entornos no siempre virtuales, pero sí con un componente híbrido que hasta ahora no éramos capaces de aportar nada diferente, mucho más gamificado, mucho más colaborativo, y bueno, pues en este punto seguimos avanzando porque nos queda un montón de cosas por hacer y un montón de capas que seguir construyendo. Muchas gracias, Ana. Claudio. Pues nosotros, todo empieza un poco con la motivación trascendente que tienen las personas, ¿no? Ya sabéis que hay motivación extrínseca, intrínseca y luego la trascendente, y concretamente trabajamos mucho el propósito de cada persona en su puesto de trabajo y lo tratamos de conectar con el propósito de la empresa, que es hacer que el mundo funcione mejor. El mundo ya funciona bien y tratamos de unir nuestras personas con los entornos que cuidamos, vuestros centros de trabajo, vuestras empresas, para hacer que el mundo funcione mejor. Pues partiendo de esa base, la formación juega un papel vital, como comentábamos, y concretamente la formación online, la formación presencial. Yo hasta ahora me he estado refiriendo mucho a la online, pero concretamente en la presencial nos damos cuenta que es vital la figura del formador, y que no puedo estar más de acuerdo contigo, Pablo, que la gente de la casa que conoce este propósito que tenemos como empresa, que conoce la realidad de a quién se está dirigiendo, es capaz de dar una formación mucho más efectiva, de generar un engagement muchísimo más fuerte con la gente que se está formando. En definitiva, de que la formación que recibimos tiene sentido y, sobre todo, que cumple su función. ¿Cuántos de vosotros habéis asistido a una formación y ha pasado la formación por vosotros, pero vosotros no por la formación? ¿Cuántos de vosotros habéis sido formados en algo que no habéis vuelto a usar o que no os interesaba gran cosa, o que cuando lo habéis ido a usar ha pasado tanto tiempo que se ha olvidado y ha habido que refrescar? Bueno, pues en ISS estamos construyendo pues, esa red de formadores internos, personas que dentro del departamento de formación
de alguna manera les hacemos formadores, les enseñamos qué es lo que tenemos que transmitir y hacemos mucho énfasis en el porqué de las cosas, en el sentido, en el propósito. De esa manera, como las propias personas de ISS son expertas en los temas de los que vamos a formar, pues el éxito está prácticamente garantizado. Además que muchas veces, como es lógico, la formación presencial es mucho más fácil enganchar con las personas que en la online. El gran reto ha sido el transmitir en esa formación online que hemos dado esa facilidad para enganchar con la gente. En la presencial es más sencillo, pero sin embargo no hay que subestimar el rol que tiene el formador. Por tanto, yo acabo ya para poder dejar espacio a los compañeros, resumiendo en un titular, tener muy claro cuál es el propósito de la empresa y tratar de transmitir ese propósito de la empresa en cada formación a cada persona en su propio puesto de trabajo. Gracias, Claudio. Pablo. Pues a mí me ha inspirado lo que decías antes de este CEO que para aprender algo se metió hasta el fondo en inteligencia artificial. Nosotros en el área de aprendizaje, las personas que están en mi equipo, Alexia principalmente, que es la responsable, que es una máquina. ¿Alexia o Alexa? Alexia. Un día me viene y dice, creo que hay que cambiar el departamento de learning y nos tenemos que aprender ya no vamos a coordinar proveedores y partners y tal, porque cuesta mucho dinero, no tenemos. Entonces, vamos a empezar nosotros a crear contenido. Y esta mujer se compró 2 licencias, Articulate y una americana, y empezó a aprender cómo se puede hacer eso, es decir, cómo de un contenido puedes hacer vídeos, cómo lo puedes hacer interactivo y tal. Y ella en su propia carne cambió totalmente su rol, siendo capaz de efectivamente digitalizar muchísimo contenido. En términos de pandemia era imposible hacerlo online y lo que vengo a decir con todo esto es que nosotros primero tenemos que transformar nosotros la manera en la que trabajamos. Ya pasó de gestor de proveedores a generadora de redes de conocimiento y generadora incluso de píldoras y learning. Y eso luego lo estamos transmitiendo a nuestros formadores internos. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que la clave para que funcione un buen pool de formadores internos al final es cuidarlos. Conectarlos con su propósito, pero luego efectivamente conseguir que tengan un reconocimiento real e intrínseco de su función, porque no hay nada más generoso que compartir el conocimiento que tiene uno con los demás, porque esta gente no tiene un 30% de su tiempo para esto, es además, on top of. Entonces, si efectivamente lo enganchas con el propósito y luego a nivel organizativo tiene un reconocimiento, es cuando empieza todo a tener sentido. Y da igual que sea digital o da igual que sea presencial. Y un último comentario, para dejar un poquito de tiempo, que quería compartir con vosotros, era que nos estamos refiriendo solo al 10% del aprendizaje. En los famosos modelos 70-20-10 estamos con el 10 con el 10. Pero estos formadores internos tienen un papel fundamental en ese, digamos, 90%, en el otro 70 y otro 20. Y tenemos que interpretar también el aprendizaje que básicamente es darte cuenta que estás aprendiendo mientras trabajas. Es gratis, es decir, no supone nada más y es tremendamente más enriquecedor y va mucho más en la línea de adquirir esos comportamientos reales, ¿no? Entonces, involucrar a esta gente en que es aprendizaje y que fomente estos entornos de que la gente sea consciente de lo que aprende en su día a día es fundamental para separarnos y quedarnos no solo en ese 10%, sino ir al 100% del tiempo que una persona está trabajando con nosotros. Gracias, Pablo. Daniel. Dejo un minutito. Nosotros hemos generado una red de junkies internos en la... Junkies es una palabra que no utilizamos internamente, le llamamos son los nomads, ¿vale? Los nomads del aprendizaje. Gente como nosotros, pues tan apasionada de la formación, y ellos son los que distribuyen después en sus zonas esta pasión, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo que hacemos es dinamizar con ellos, tener sesiones para seguir dándoles chutes de energía, porque estamos en un tiempo en el que nos estamos volviendo locos. No sé si habéis visto que Netflix ha sacado un botón, por lo menos en la aplicación, en la tele todavía no lo he visto, donde podemos ver las series o las películas a más velocidad de lo normal. Esto a los directores de cine les vuelve locos porque, claro, imaginaros esto que ya está en WhatsApp para escuchar los audios de los amigos, que yo lo uso, la verdad, pues está ya también ahí, ¿no? También lo utilizamos pues por ejemplo, con Storytel, pues para cuando estás leyendo un libro, leyendo un audiolibro,
lo pones más rápido. Bueno, este concepto de que queremos consumir todo súper rápido, ¿no? De hecho, lo hacemos también a nivel personal, pues no sé, con Tinder. Queremos consumir humanos los más posibles, ¿no? Cuanto más rápido, mejor, ¿verdad? Pues esto en el aprendizaje también pasa. Queremos todo como súper rápido y súper potente. Entonces, bueno, es una figura que nos sirve muy bien porque también ellos son los que detectan el talento interno. Tenemos, por ejemplo, personas, hay una chica en el área comercial que ella venía del mundo audiovisual, entonces nada le apasiona más que trabajar con nosotros en formación, pues para, por ejemplo, cuando vamos a lanzar un vídeo a los empleados, ser ella la que nos ayude a contar. Es decir, la gente cuando tú descubres su talento y lo pones a jugar, con independencia de que sea su función o no, eso es un exitazo. Así que por ahí también hay recorrido. Pues muchas gracias. Creo que hemos conseguido que nuestros compañeros, los participantes, estos fantásticos profesionales, nos cuenten cosas útiles, interesantes que están haciendo en su día a día profesional. Creo que ha sido muy interesante la intervención de cada uno de ellos. Quiero agradecerles. Y bueno, creo que podemos dedicar un par de minutos a las intervenciones de ustedes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues creo que es un buen momento para plantearla. Tan frío, que solo estamos calentitos nosotros. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia a esta mesa y esperamos que haya sido interesante para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.